El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Recepción de sábado. Bienvenidos al programa de la recepción del sábado. El día de hoy vamos a dar inicio con la lectura del Salmo 34, versículo 1, que dice lo siguiente: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Pensando en estas palabras, vamos a inclinar el rostro para dar inicio a la programación de recepción del Santo Sábado. Oremos. Querido y amante Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más en las horas del sábado. Te pedimos, Señor, tu dirección al dar inicio a esta programación. Que seas con nosotros, que nos guardes y nos bendigas, y nos llenes de tu infinito amor y tu infinita misericordia. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí has provisto para nosotros de tu gran bendición. Permite, Señor, que podamos gozarnos en tus bondades, en tu amor y en tu misericordia. Gracias porque nos das vida, porque nos das salud. Bendice a cada miembro aquí presente y sé con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pensando en estas palabras, escucharemos una hermosa selección de himnos y músicas para adorar a nuestro Creador. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día
cercano está, la mañana llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Viuda yo de tu gloria, y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se
Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hasta el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir? Si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé, si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Señor, reposamos en tu santo día, en el mandato legado. Reposo buscamos, Dios, desde tu seno, que así
Continuando con la lectura del Salmo 34, ahora en el verso 7, dice lo siguiente: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él. Pensando en estas palabras, escucharemos el sermón para el día de hoy. Prestemos atención a la palabra de Dios. Jesús es el Salvador del mundo. Todos conocemos eso. Muchos solamente conocen a Jesús y la misión que Él vino a hacer a esta tierra. Sin embargo, Jesucristo también aparece en el Antiguo Testamento, porque Él junto al Padre y al Espíritu Santo forman un Dios que son eternos. Eternidad, claro. Recuerda que Jesús es un Dios encarnado. Del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único que tiene dos naturalezas es Jesucristo. Jesús es el nombre humano que significa salvación o salvador. Cristo significa el ungido o el elegido. Es el título que se le daba para el Mesías. Entonces, cuando yo digo que creo en Jesucristo, estoy hablando que estoy creyendo en el Salvador que vino a este mundo y en el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Hoy queremos juntos abordar este tema a la luz de las palabras de Dios. Por eso, eres bienvenido una vez más a este episodio de Biblia Fácil. Cuánto me alegra que puedas estar participando de este programa. Y no solamente estás viendo el contenido, si estás en una red social, también estás compartiendo el contenido. Y qué bueno es que cada vez tengamos una comunidad mayor de personas que estudian la Biblia. Nuestro mayor interés es colocar la palabra de Dios más cerca de tu vida. Tú tienes la Biblia en casa, mas qué bueno es poder abrirla, estudiarla y dedicar un tiempo específico como este para poder entender aquello que Dios tiene para nuestra vida. Un grande abrazo para ti, que Dios siempre pueda bendecir tus planes, tus proyectos, tus sueños, como también pueda suplir tus necesidades. Y que Dios hoy pueda traer esperanza, fe, consuelo, fortaleza y aquello que necesitas para tu vida. Nuestro cariño para ti, eres bienvenido. Aquí comienza Biblia Fácil. Ya sabes que puedes solicitar un curso para poder acompañar inclusive esta temporada. Se trata del curso bíblico o se trata de la revista Esperanza, Yo Creo. Esta revista tiene 15 capítulos donde tú vas a comprender mejor cómo la Biblia presenta creencias en las cuales nosotros necesitamos comprenderlas y vivirlas. Por eso puedes ingresar a nuestro sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. El material es de altísimo valor, mas llega totalmente gratis para ti. Ingresa ahora mismo a ese sitio web. Muy bien, amigos, bienvenidos una vez más a este cuarto encuentro de esta temporada Creencias o Yo Creo. Hasta aquí ya hablamos acerca de algunas creencias importantes para la vida. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que existe un Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo creo en la existencia del Dios Padre, que es un Padre de amor, de misericordia y de bondad, un Dios que no cambia. Nuestro tema de hoy es Yo creo en Dios el Hijo. ¿Quién es ese Dios Hijo? Probablemente ese es el Dios el cual la mayoría conoce, por lo menos dentro del cristianismo. Es el Dios al cual conocemos, por su misión, por su sacrificio, por su obra que hizo en nuestro favor. Y vamos a analizar ese tema y antes, como siempre, de abrir la Biblia, vamos a orar. Oramos.
Gracias, Señor, te damos por este privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra. Y rogamos que tu presencia y tu Santo Espíritu una vez más pueda guiarnos al conocimiento de tu verdad. Nuestro corazón predisponemos para oír tu voz y ayúdanos a comprender aquello que hoy quieres que nosotros podamos saber y vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces en esa temporada hablando de creencias y esas creencias están siempre dependiendo de alguna doctrina. La primera doctrina que estamos desarrollando es la doctrina sobre Dios, que incluye la revelación de Dios a través de la Biblia, Dios, la deidad, Dios Padre, y ahora nuestro tema, Dios el Hijo. Dios el Hijo. ¿Quién es Dios el Hijo? Para muchos, Jesús tiene un concepto totalmente diferente. No veamos a Jesús solamente desde el lado del cristianismo, veamos a Jesús desde la visión o cosmovisión del musulmán, del judío y de las otras religiones. Por ejemplo, para un judío, Jesús llegaría a ser un impostor, ¿verdad? No el Mesías. Hace algunos años viajamos con un equipo de Nuevo Tiempo para Israel para grabar un DVD, un material sobre el santuario. Y es impresionante cuando nosotros allí intentamos comunicarnos, obviamente, con los judíos allá. Ellos se quedan sorprendidos o ellos ya están acostumbrados mejor a ver que el cristiano cuando vaya y pisa Tierra Santa, pues se emociona, ¿verdad? Por aquí está la historia de lo cual yo leí, yo creo, mi fe está basada en evidencias que ocurrieron por estos lugares. Pero para ellos, muchas de las cosas que nosotros nos emociona, llega a ser para ellos solamente un asunto comercial o de negocio, ¿no? Porque ellos no creen absolutamente nada, ni en el Nuevo Testamento, ni en Jesús. Jesús llegaría a ser un impostor. Jesús llegaría para ellos a ser aquel que dividió el judaísmo. Y para la mayoría, por supuesto, Jesús no pasa de ser un impostor. Para los musulmanes, Jesús es un profeta. Los musulmanes creen en una lista de 8 profetas con la cual Alá se reveló, ¿no? El profeta mayor, o mejor, el profeta más importante de su lista no es Jesús. El profeta más importante de su lista es Mahoma o Mahomet, ¿no? Mahomet. Entonces, Jesús está dentro de una lista de profetas. Llegaría a ser un profeta más para el musulmán. Para la nueva era, la nueva era tiene una tendencia importante, cada vez va aumentando en nuestro tiempo. Jesús sería apenas un modelo, ¿no? ¿Y por qué todos ellos opinan o hablan de Jesús? Porque nadie puede negar al Jesús histórico. Nadie, ¿verdad? Hay evidencias, hay libros seculares fuera del cristianismo escritos, describiendo a Jesús. Entonces, no hay manera de poder negarle a Jesús histórico, pero la percepción y la visión que se tiene de Jesús es diferente. Entonces, para la nueva era apenas sería un modelo, un ejemplo. Mormones comparten la idea de que Jesús sería el primogénito entre otros dioses, ¿no? En estatus el primogénito. Y aunque la Biblia habla del primogénito, el concepto que ellos tienen de primogénito es totalmente diferente. Un testigo de Jehová diría que Jesús es un Dios menor. No es Dios en su plenitud, sino es un Dios más pequeño o un Dios menor. Los otros son mayores, pero Él es un Dios menor. Y el cristianismo, el cristiano, aquel que va a la Biblia como fuente de autoridad, ¿qué cosa va a decir? Que Jesucristo es el Salvador. Entonces ahí, en un mundo lleno de opiniones, vamos a ver en qué fundamentas tu fe, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que el concepto claro acerca de Cristo
es que Él es 100% Dios y 100% hombre. Pero vayamos a las evidencias, que es lo más importante. Entonces, para poder conocer mejor a Jesús, necesitamos entender dos cosas de Él. ¿Cuál es su identidad? ¿Quién realmente es Él? ¿Y cuál fue su misión? Eso es todo. Misión e identidad. Vamos entonces a partir por su identidad. Dios, el Hijo Eterno, se encarnó como Jesucristo. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos el Dios triuno. ¿Cómo está representado ese Dios triuno? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, Espíritu Santo. Ese Dios Hijo recibió un nombre particular. ¿Qué nombre? Jesucristo, un nombre humano. El nombre en sí es Jesús, ¿correcto? Jesús. ¿Qué significa? Salvación o Salvador. Y llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Jesús el carácter de Dios es revelado. Por medio de Jesús es efectuada la salvación para la humanidad y por medio de Jesús hay un juicio para el mundo. Siendo para siempre verdaderamente Dios, Él se volvió también verdaderamente humano. Jesús, el Cristo. Cuando nosotros unimos las dos expresiones, aparece la expresión Jesucristo. Pero en sí es separado. Jesús, el Cristo. ¿Cristo qué cosa es? Es un título en Cristo. Cristo significa el elegido. Cristo significa el Mesías, el esperado, el escogido. Entonces sería Jesús el esperado, Jesús el Mesías, Jesús el elegido. Jesús haciendo referencia que en el Antiguo Testamento ya por años esperaba a alguien que viniera para redimirnos del pecado. El problema es que los judíos se entendieron mal y en lugar de entender que Jesús vendría a redimir del pecado, ellos creyeron que Jesús vendría para redimirlos del yugo romano. Por eso cuando vieron a Jesús, no creyeron en Él. Tenían unas expectativas totalmente diferentes a pesar de leer las Escrituras. A pesar de que la Biblia ya decía dónde iba a nacer, a pesar de que la Biblia presentaba características de Jesús, ellos rechazaron. Por una razón, ellos esperaban un Mesías diferente. Esperaban un Mesías político, que pueda derribar, derrocar, destruir o libertarlos del yugo romano. César. Pastor, si entendemos que Jesús es Dios Hijo, ¿por qué en Isaías 9:6 se denomina como Dios Padre? Lo que pasa es que, como asistí a la iglesia de los Testigos de Jehová, ellos no consideran a Jesús como Dios, sino como Hijo de Dios. Entonces, clara evidencia hay de Isaías 9:6 que dice que Jesús es Dios, pero también tiene otra denominación, Padre Eterno. Entonces, eso me motivó a preguntarle al pastor. Porque Jesús va a tener varios títulos. Isaías capítulo 9 es uno de los mejores textos para demostrar que ese Dios o Jesucristo es un Dios encarnado. Porque incluso ahí se le va a colocar Padre Eterno, Príncipe de Paz. O sea, ese Jesús que se encarnó no era un ser humano más. Sería Dios hecho hombre. Entonces Isaías capítulo 9 nos da la referencia exacta de que aquel Jesús era plenamente Dios y luego llegó a ser plenamente hombre. Porque su existencia no se remite desde su concepción allí en el vientre de María. Él es eterno. ¿Correcto? Gracias ahí por tocar el texto de Isaías capítulo 9, que de aquí lo vamos a ver de nuevo. Muy bien. Al hablar de la encarnación, hubieron varias predicciones. ¿Cuál fue la primera profecía o la primera promesa de la venida de un Salvador? Nosotros tenemos que entender que el pecado no tomó por sorpresa a Dios. No tomó por sorpresa y ellos ya tenían un plan de salvación. Hay una linda frase que dice, antes que Dios diga haya luz, en la eternidad se dijo haya cruz. ¿Por qué razón? Cuando Dios crea seres libres, la libertad te da la posibilidad de elegir lo que quieres. Dios crea
todos los seres que salen de sus manos son seres inteligentes y libres. ¿Los ángeles son seres libres? Sí. Por eso es que uno de ellos se rebeló, porque tenía libertad. Cuando Dios crea al ser humano, ¿lo crea como ser libre o como un robot programado? Ser libre. Y le da la libertad para poder escoger. Muy bien. Ellos eligen mal, caen en pecado, pero ya había una solución. ¿Cuál es la solución? Fíjense aquí. La ira de Dios sobre el pecado no tenía manera de poder ser evitada. El pecado tenía que ser eliminado. Y por el pecado tendría que haber un castigo. Cuando Adán y Eva pecaron allí en el Edén, Dios tenía 3 opciones. Primera opción: ustedes pecaron, ustedes mueren y se acabó. Yo hago de nuevo otros seres. Eso sería la primera opción, ¿verdad? Segunda opción: anulo la ley. O sea, ya lo que dije, olvídenlo, olvídenlo. Pero lo que Dios dice es eterno. Él no puede cambiar. Yo no cambio, dice Dios. Su palabra no cambia. Él pudo haber anulado su ley, pero la ley no se puede anular. Y la evidencia es esta. La ley se cumple. Yo dije van a morir y van a morir. Solo que la muerte ahora va a ser vencida bajo una sustitución. ¿Quién merece morir? El ser humano. Y Jesús dice, yo me coloco en su lugar. La ley de Dios se cumplió y el amor de Dios se demostró. El plan ya estaba hecho. Entonces, la primera promesa, después de que Dios llama a un juicio ahí en el Edén, le dice a Adán, ¿qué pasó? Le dice, el problema es la mujer que me diste. Y la mujer dice, no, el problema es la serpiente. Total, ¿quién era el culpable? Era Dios, ¿no? ¿Quién creó la serpiente? Dios. Bueno, y allí comienza un juicio para cada uno y una sentencia para cada uno. Por tu culpa, Adán, maldita será la tierra, brotará espinos y cardos, comerás con el sudor de tu frente. En fin. Y tú, mujer, por escuchar la voz de la serpiente, con dolor darás a tus hijos. O sea, el parto, ¿no? El dolor del parto, mejor, vino como consecuencia del pecado. Dentro del plan original era que Eva pudiese tener hijos sin dolor, ¿no? Interesante. Ahora, después Dios da una profecía. ¿Cuál es la profecía? Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y ahí coloca el símbolo de la serpiente para hablar a Satanás. ¿Qué cosa le dice? Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. ¿Cuál fue la herida del calcañar que dio la serpiente? La muerte de Jesús. Solo que con la muerte de Jesús, Jesús aplastó ¿qué cosa? La cabeza de la serpiente. Y finalmente aplastará para que se destruya totalmente después de su venida. Ahí está la destrucción final. Pero comienza ¿dónde? En Génesis capítulo 3. Allí comienza la historia de la promesa de ese Salvador, de ese Dios que se iba a encarnar. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. En virtud del pecado, la transgresión de la ley de Dios, la humanidad se enfrentó con la muerte. Ese es el motivo por el cual se hacían tantos sacrificios en el Antiguo Testamento. Todos ellos representaban ¿a qué? A Jesús, la promesa del Salvador. Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas. Miqueas 5:2 dice, tú, Belén, eres pequeña entre todas, pero de ti saldrá el Mesías. Mateo capítulo 2, versículo 6 dice que Jesús nació en Belén. Génesis 22:17 dice que sería, 17 dice que sería del linaje de Abraham. Lucas 3:38 dice que vino del linaje de Abraham. Isaías 7:14 dice que nacería de una virgen. Mateo 1:18 dice que María no conoció, la palabra conocer, no tuvo relaciones sexuales con José hasta que tuvo a su hijo. Isaías 61 dice que Jesús cumplió la misión de Mesías, de ser libertador, pero del pecado. Y Mateo 1:21 allí concuerda con ello. Había una profecía incluso en el Antiguo Testamento que hablaba sobre el nacimiento, la muerte de Jesús, con fecha exacta, porque esto estaba ya determinado en el calendario divino. Yo quiero invitarte para que tú puedas acompañar, para que puedas entender mejor este tema en Biblia Fácil Daniel.
Porque en Biblia Fácil Daniel tú puedes ahí encontrar de manera más detallada esta profecía. Ahora por el tiempo apenas lo voy a mencionar. Puedes ingresar a ntplay.com y /ES y allí puedes buscar Biblia Fácil Daniel. Y allí tú vas a entender mucho mejor sobre este asunto. Pero en Daniel capítulo 8 hay una profecía que abarca mucho tiempo, 2300 tardes y mañanas, que representa a 2300 años. Ahora lo voy a mencionar, está bien, si queda dudas, también les recomiendo que puedan ver eso con más detalle la temporada de Daniel. De esas 2300 tardes y mañanas, o 2300 años, 70 semanas estarían cortadas. ¿Cortadas de qué? De ese periodo de tiempo para el pueblo de Israel. Dentro de esas 70 semanas habría una división de tiempo de 3 momentos. Primer momento, desde que sale la orden para reedificar los muros de Jerusalén, hubieron 3 órdenes, pero la orden que reedificó los muros de Jerusalén fue el año 457, por orden de Artajerjes. Dice que desde que sale la orden, habrán 7 semanas hasta que se termine de construir el muro. Eso se cumplió del año 457 hasta el año 408. Recuerden que antes de Cristo se contabilizaba de arriba hacia abajo, no de forma ascendente, sino de forma descendente. Y de ahí habría otro periodo de 62 semanas hasta ungir al Mesías. Entonces, si nosotros contamos, del año 408, ese tiempo nos llevaría hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue ungido. ¿Y dónde fue ungido? Comenzó su misión, cuando fue bautizado. Y el tercer periodo es que de allí habrá una semana para confirmar el pacto y a la mitad de semana hará cesar los sacrificios. ¿Cuánto es la semana? 27 más 7, 34. Ahí sería una semana. Y a la mitad, 31. En el año 31 muere Jesús. ¿Y por qué dice que a mitad de semana hace cesar el sacrificio? Porque todo el sistema de sacrificios por el cual ellos eran perdonados sus pecados y apuntaba a Cristo, hasta ahí llegarían, hasta el año 31, que era la mitad de semana de esta profecía de las 70 semanas o 490 años. Entonces la profecía ya apuntaba hacia el bautismo de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús y el cierre de oportunidad para que el pueblo de Israel pueda llegar a ser la luz de las naciones como así Dios lo había querido. En el año 34, ¿qué sucede? Muere el primer mártir cristiano, Esteban. Y a partir de allí, sella el pueblo de Israel de ser un pueblo exclusivo. Y la salvación y el privilegio se extiende a todos los gentiles. ¿Quién aparece después del año 34? El primer apóstol de los gentiles llamado Pablo. ¿Verdad? Bueno, todo esto anunciaba que un Mesías vendría y que Jesús, ese Mesías, ese Jesús, vendría para acabar el sistema de sacrificio. Entonces, todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban justamente hacia el Mesías, hacia Jesús. Por eso que cuando Juan mira a Jesús, ¿qué cosa dice? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el verdadero Cordero. ¿Y dónde se sacrificó el primer Cordero? ¿Recuerdan a Adán y Eva? Cuando ellos estaban desnudos, dice que luego fueron vestidos con pieles. ¿De qué? De cordero. Y esos corderitos muertos desde el Edén, por más de 4.000 o 4.000 años hubieron sacrificios. Adán ofreció sacrificio, Abraham ofrecía sacrificio, Noé ofrecía sacrificio, el pueblo de Israel ofrecía sacrificio mañana y tarde, todos los días. ¿Cuánta sangre derramada para recordar la promesa de un Salvador que vendría? Muy bien, entonces, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de alguien que fue esperado por tantos años, por tantos siglos. Tanto así que Eva, cuando dio a luz su primer hijo, pensó que él sería el Mesías. Pero no fue el primer asesino, ¿no? El primer homicida, Caín. Todas las mujeres en el pueblo de Israel aguardaban esta promesa y todas querían ser madre del Mesías. Por eso es que todas añoraban y querían tener un hijo varón, porque todas soñaban ser la mamá del Mesías. Finalmente fue elegida María. Las dos naturalezas de Jesucristo,
al declarar aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, según Juan 1:14, el apóstol Juan establece una profunda verdad. La encarnación de Dios Hijo es un misterio. La Biblia enfatiza este hecho de Dios de manifestarse en carne como el misterio de la piedad en 1 Timoteo 3:16. Vamos a ver ese texto, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, porque a partir de allí vamos a ver el Jesús divino y Jesús humano. ¿Está bien? 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Muy bien. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Muy bien, está hablando sobre todo el ministerio de Jesucristo. Pero ¿cómo lo llama todo esto? Misterio. A ver, ahora presten atención acá. Si usted me dice así, explíqueme cómo es que Jesús tiene dos naturalezas, la respuesta es simple: misterio. En la Biblia hay dos misterios: el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Si tú me preguntas, ¿cómo es que el pecado apareció en el cielo en un ser perfecto? Ahora el pecado es normal, todos tenemos naturaleza corrompida, pecaminosa, está todo no justificado, pero da como para comprender. Ahora, ¿cómo entiendes en un ambiente perfecto y santo donde no había ninguna mancha de pecado, aparece el orgullo y el pecado en el corazón de uno que quiso ser igual a Dios? Eso se llama misterio de la iniquidad. Y misterios serán resueltos en el cielo. ¿Cómo yo explico que el Dios eterno, el Dios creador, aquel que con su palabra creó todo, un día se hizo un ser pequeño? Misterio. Y con la naturaleza que tuvo Cristo, Jesús tuvo una naturaleza única. Única. ¿Por qué? Para comenzar, Jesús no fue fruto de una relación sexual. La concepción fue por obra del Espíritu Santo, otro misterio. Entonces Jesús no cargaba en sí sobre sí la infección del pecado. Jesús fue afectado por el pecado porque vino tomando el cuerpo de 4000 años de pecado, pero Él no fue infectado por el pecado, porque desde su concepción fue por el Espíritu Santo. Entonces, Él era 100% humano, teniendo un cuerpo humano, pero moralmente Él no fue infectado por el pecado. Entonces, la naturaleza de Cristo, muchos ahí discuten, fue la de antes de Adán, después de Adán, que esto, que... No, la naturaleza de Cristo fue única. Única. Así de simple. Y todo lo que más intentemos explicar se resume en 1 Timoteo 3:16. Misterio de la piedad. ¿Cuál es la evidencia que Jesús es 100% Dios y 100% hombre? Eso vamos a ir hablando acerca de Dios el Hijo, el Dios encarnado. ¿Qué es lo que sabemos de la encarnación? Lo que la Biblia revela. Más allá de eso, es solo especulación. ¿Y qué cosa es lo que la Biblia revela sobre la divinidad y la humanidad de Jesús? Vamos entonces aquí a ver. Para comenzar, ¿cómo yo puedo tener la certeza, así bíblicamente, de que Jesús es un ser divino? ¿Cómo? Por eso es que nosotros ya analizamos el tema de la deidad, ¿recuerdan? Y Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. Comunicables son aquellos que comparten con el ser humano. Incomunicables aquello que solamente caracteriza a ¿quién? A Dios. Entonces yo tengo que buscar en Jesús atributos incomunicables, o sea, aquellos que el ser humano no tiene, para que yo pueda decir que realmente es Dios. ¿Cuáles son esos atributos? La Biblia me dice que Jesús puede ser omnipresente. Por donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Omnipresencia. ¿Está apuntando a qué? A la divinidad. Colosenses 2:3. ¿En quién están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Hablando de Jesús, el apóstol Pablo, ¿qué cosa dice? En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y conocimiento sobre Dios. Él es omnisciente. Isaías 9:6, el texto que César ya mencionó. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hablando que ese Jesús no existió desde que fue concebido allí por el Espíritu Santo en María. Él es Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y qué cosa más se le llama? Dios fuerte. Él es Dios. Plenamente Dios. No un Dios menor, no un pequeño Dios. Dios pleno. Atributos. Creador. Ahora vamos a abrir la Biblia. Me encanta. Vamos a Colosenses 1:16. Miren, hablando acerca de Jesús. Colosenses, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Impresionante lo que dice Colosenses 1. Dice así. Vamos al versículo 14 para poder entenderlo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Versículo 15. Él es la imagen del Dios visible. Claro, a Dios no lo podemos ver. ¿Cómo lo podemos entender más? ¿Cómo es Dios? A través de Jesucristo. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio, ¿qué cosa dice? De Él y para Él. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 1. El texto que hemos leído algún momento aquí. Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Por qué dice verbo? Verbo es palabra. En el griego es aquí logos, ¿no? Significa palabra. ¿Ustedes recuerdan en Génesis capítulo 1? Y dijo Dios, ¿cuál era el agente creador allá en el principio? La palabra. Pero resulta que esa palabra, dice Juan, era Cristo. En el principio, o sea, el agente creador allá en el principio era Jesús. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es ese verbo? Versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, es Dios pleno. Es Dios creador. Cuando vamos a Salmos capítulo 33, versículo 6, dice que Dios habló, Él hizo todas las cosas. ¿De quién está hablando? Ahí estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu. Es el Dios eterno. ¿Qué otra evidencia podemos dar para poder decir de que Jesús es 100% divino? Él puede perdonar pecados. Recuerdan en Marcos 2:5, Jesús, ¿qué cosa decía? Al paralítico, al cojo y a aquellos que hacían milagros. Tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. El perdón tiene dos dimensiones. Dimensión vertical y horizontal. Vertical, Dios puede perdonar mis pecados de manera general. Horizontal, cuando yo ofendo a alguien, yo pido perdón y Él me perdona. Ese es el otro nivel. Por eso Santiago dice, perdonando los unos a los otros. No significa que alguien tiene poder para perdonar mis pecados, sino la ofensa que hice a alguien. Esa es otra dimensión del perdón. Entonces, aquí está mostrándose qué cosa. Si Él ejerce el poder divino y tiene atributos divinos, Él es Dios. 100% Dios. Miren el nombre, Mateo 1:23. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, ¿qué cosa era Jesús? Era Dios con el hombre. ¿Entienden? La divinidad de Jesús está comprobado bíblicamente al 100%. Es Dios con nosotros. Este es interesante. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 3. Vamos a verlo aquí. Nosotros mismos tenemos que llegar a esta conclusión. Isaías capítulo 40, versículo 3. Presten atención aquí un detalle, ¿está bien?
Isaías 43. Dice así: voz que clame en el desierto, preparad camino a ¿quién dice? A Jehová. Ustedes recuerdan que la palabra Jehová era la traducción de 4 palabras, de 4 letras del nombre de Dios. ¿Recuerdan 4 letras? Y, H, W, H. Que traducidos es Jehová o Yahvé. Y aquí ¿qué cosa dice? Voz que clame en el desierto, preparad el camino a Yahvé, sería, ¿no? O a Jehová. Enderezad calzada en la soledad. ¿A quién dice? A nuestro Dios. La pregunta es, ¿a quién estaba haciendo referencia aquí? A Jehová y a Dios. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, versículo 3. Mateo capítulo 3, versículo 3. Miren lo que dice. Vamos del versículo 2 para poder entenderlo. Pues y decía, aquí está hablando de Juan el Bautista, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿Ya leímos Isaías o no? Muy bien. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clame en el desierto, preparad el camino, aquí cambia al Señor y enderezar sus sendas. Isaías, ¿cómo lo llama Jesús? Jehová. ¿Cómo lo llama Jesús? Dios. Pero Juan el Bautista dice, este es del cual Isaías hablaba. Isaías, ¿qué cosa decía? Ese es Dios. Ese es Jehová. Haciendo referencia que a veces los títulos Jehová en el Antiguo Testamento hacían referencia ¿a quién? A Jesús. Entonces Jehová aparece, o Jesús aparece en el Antiguo Testamento con algunos títulos. Es impresionante. ¿Saben con qué títulos aparece? Por ejemplo, en la Biblia va a aparecer Jesús en el Antiguo Testamento con un título así, el ángel de Jehová, haciendo referencia a Jesús. Cuando solamente es ángel, representa un ser divino. Pero ángel de Jehová, el título completo, referencia a Jesús. Yahvé, referencia a veces a Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se habla Jehová, Yahvé, Dios, hay que ver de quién está hablando. ¿El Espíritu Santo, del Padre o del Hijo? Y esta es una referencia que hacía referencia ¿a qué? A Jesús. Sí, César. Pastor, ¿por qué si están claras las evidencias, inclusive se sabía de las características físicas de Jesús en Isaías 53, sí, ¿por qué los judíos esperaban a otro Mesías? Es un tema ya conocido, he indagado, he investigado, averigüé, pero lamentablemente está a veces entendido de otra manera y se me han aclarado algunas dudas. César, ¿por qué a veces nuestras expectativas nos pueden sacar de una realidad? Ellos estaban más preocupados por ser libres de un yugo romano y la reconstrucción de su templo, en ese caso, que de un Salvador. Incluso entre los mismos discípulos, cuando Jesús murió, ellos estaban decepcionados. Vemos en el camino de Emaús, cuando Jesús se presenta. ¿Por qué es tan triste?, le dice Jesús. Dice que tú no sabes lo que pasó estos días. Alguien que debía libertar está muerto. ¿Qué sucede? Tú sabes que había tanta evidencia para poder recibir a Jesús. O sea, las profecías apuntaban a Él, todo Él. Pero ellos colocaron por encima de la palabra su pensamiento, su tradición. Y no vamos a ir muy distantes. Hoy la gente hace lo mismo. Yo lo he ido aprendiendo, pero me extraña ver cómo en la época del Antiguo Testamento, cómo no lo reconocieron y no lo aceptaron, ¿no? Porque teniendo todas las señales, todo... Bueno, capaz que a uno le pasaría hoy en día. A veces se niega a conocer el Evangelio y todo, ¿no? La gente lee la Biblia, pero coloca por encima de la Biblia su filosofía, su creencia, su tradición. Por eso es que hoy incluso la mayoría está esperando un Jesús equivocado. Tenemos ahí la información en la palabra de Dios y sin embargo la interpretamos
como convenga o como nos parece, y nos guiamos más por ahí por las personas que por lo que realmente Dios nos está diciendo. ¿Acaso la Biblia no es clara cómo va a volver Jesús? Es clara. ¿De dónde apareció la creencia del rapto secreto? ¿Entiendes? ¿Por qué? Así como el pueblo esperó un Mesías equivocado, hoy esperan un Jesús equivocado. Por eso Juan 1:11 va a decir, los suyos vienen y los suyos no lo recibieron, a pesar de tener tanta luz. Ellos se aferraron más a sus tradiciones y creencias que a lo que decía la profecía. Muy bien, ¿qué otra evidencia tenemos de que Jesús era Dios? Juan 10:30, ¿qué cosa dijo Jesús? Yo y el Padre, uno somos. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos se rieron, ¿no? ¿Cómo es que tú vas a ser antes de Abraham? Abraham es nuestro patriarca. Y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús dice, sí, yo soy antes de Abraham. ¿De qué cosa está diciendo Jesús? Yo soy eterno. Ustedes aquí están viendo apenas un Dios encarnado. Pero yo soy eterno. Jesús, el que aparece en el Nuevo Testamento, es el Dios, un Dios eterno, junto al Padre y el Espíritu Santo. Es descrito como Dios, Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos. Ahí está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí nuevamente el Dios triuno aparece. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo. Aquí nuevamente aparecen los tres. Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Entonces, la divinidad de Jesús está sobreexpuesta en todas las Escrituras. Jesús es 100% Dios. Y aquí está lo más, quizás vamos a decir, la evidencia más fuerte. Ustedes saben que en la Biblia encontramos que la adoración es solamente a Dios. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice que Juan se postró ante el ángel para adorarle y el ángel dijo, no lo hagas. Los ángeles no reciben adoración. Adora, ¿a quién dice? A Dios. Entonces, si la adoración es a Dios, yo tengo que buscar evidencias. Si Jesús es adorado y la Biblia lo respalda, significa que Él es Dios. Porque solamente la adoración es a Dios. Y miren lo que dice el libro de Hebreos 1:6. Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Hablando de quién? De Jesús. Entonces Él es Dios. Mateo 28:17, cuando lo vieron lo adoraron, aunque algunos dudaban. Él es adorado porque es Dios. Ahora, Jesús no solamente era 100% divino, también 100% humano. Es descrito como omnipotente, ya vimos, omnisciente, omnipresente, inmutable y eterno. Hebreos 13:8, ¿qué cosa dice? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Igual que Malaquías 3:6, ¿qué cosa decía? Yo Jehová, no cambio. Muy bien. Las obras de Dios son atribuidas a Jesús. Él es identificado como creador, sustentador, capaz de resucitar porque tiene vida y finalmente es el juez de este mundo. Pero también Él es, ¿qué cosa? 100% hombre. ¿Cómo? Su nacimiento fue humano. Si Jesús hubiera nacido de otra manera espectacular, la gente hubiese dicho, wow, ahora sí, Él es que no, fue humano, como todos. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La palabra hijo significa antepasado, ¿no? Ustedes saben que en el Nuevo Testamento no existía la palabra abuelo. La palabra abuelo fue colocada mucho tiempo después. La palabra abuelo o bisabuelo, tatarabuelo sería antepasado. Y tanto así que ellos lo colocaban padre. Padre, ¿no? Mateo 1:20, pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Muy bien, nació como ser humano, creció como ser humano. Lucas 2:51, descendió con ellos, volvió a Nazaret, estaba sujeto, Jesús de niño, sujeto a sus padres, como cualquier niño. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, sabiduría en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. No fue anormal, fue normal como todos los seres humanos. Él es considerado el Hijo del Hombre en Daniel 7:13. Y él, ¿cuántas veces se dijo que él era Hijo del Hombre en
más de 77 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Hijo del hombre o Jesucristo el hombre, ese era el título que Jesús más usó. Características: después de haber ayunado tuvo hambre, como cualquier ser humano, 100% humano. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hay algunos que preguntan, ¿por qué es que Jesús en la tierra decía, Padre, tú eres grande? Claro, es que aquí en la tierra lo vivió como ser humano y se sometió como todo ser humano debía someterse. Él vino a darnos el ejemplo cómo el ser humano debe depender de Dios. Ocultó su divinidad, no la perdió, ocultó mientras estuvo en la tierra. Por eso es que se dirigía siempre Padre, ¿no? Sometiéndose, y como dice Filipenses 2:5 al 11, Él no se aferró a ser Dios, sino que se humilló y se hizo como uno de nosotros. En la cruz, ¿qué cosa dijo? Tengo sed, como ser humano. Cuando le abrieron el costado con una lanza, ¿qué cosa salió? Sangre y agua, como ser humano, 100% hombre. Y Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, la diferencia sin pecado. Juan 1:14, ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese texto carne, ¿qué cosa significa? Naturaleza humana. No la naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, hablando del cuerpo. En términos bastante claros, Pablo afirma, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, Gálatas 4:4. Aunque él naciese de mujer como cualquier otro niño, habría una gran diferencia y un carácter totalmente singular. Jesús se encontraba sujeto a las leyes del desarrollo humano, crecía en gracia y en sabiduría como todos los seres humanos. Incluso en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que Jesús es considerado como el segundo Adán, porque Él vino a darnos la victoria donde el primer Adán cayó. ¿Verdad? ¿Qué cosa encontramos? Jesucristo poseía las dos naturalezas, divina y humana. ¿Cuál? Su naturaleza es única. No existe otro ser en todo el universo, que tenga la misma naturaleza de Cristo. No existe. Del Dios triuno, solo uno tiene dos naturalezas, Jesús. ¿Y por qué Jesús hizo eso? La única manera de poder redimir al ser humano caído en pecado es alguien que se convierte en ser humano para salvarlo. Y Jesús estableció el puente entre Dios y el hombre. Él es la escalera que une la tierra con el cielo. Él es mediador, porque Él entiende nuestras necesidades. Él entiende nuestro dolor. Él sabe que se ha traicionado, porque Él fue traicionado. Él sabe qué es la soledad, porque lo dejaron solo. Él sabe qué es recibir maltrato, porque incluso sus hermanos no creen en Él. Él sabe qué significa pasar por la injusticia, porque Él fue injusticiado. Él pasó por el mayor dolor para poder entender tu dolor y tu necesidad. Y Él vino como ser humano para entender al ser humano en su necesidad real, pero sobre todo para salvarlo. ¿Acaso no podemos entregar la vida a ese Salvador? Qué extraordinario es ver que Jesús, 100% Dios, 100% hombre, pero también Jesús vino con una misión especial: rescatar, restaurar, salvar. Y Él nos libró de la condenación, del pecado y de la muerte eterna. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, encuentra una verdad extraordinaria. Cuando Jesús se presenta a Juan, le dice así: no temas, yo estuve muerto, mas vivo por los siglos de los siglos, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene la autoridad porque Él venció la muerte. Y venció la muerte para traernos vida. Pero para vencer la muerte, Él experimentó la muerte, experimentó la ira divina sobre el pecador. Él lo cargó, tomando nuestro lugar. Por eso es que Él merece nuestra entrega, nuestra adoración. Por eso es que Él merece nuestro corazón. Hoy los brazos de Jesús se abren para recibir a todo pecador. Lamentablemente el corazón del pecador está cerrado ante la influencia divina. Mas hoy te invito a aceptar a Jesús como tu Salvador, confiando plenamente que por amor Él se hizo hombre para colocarse en nuestro lugar y salvarnos. ¿Quieres aceptarlo hoy?
Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Entregamos nuestro corazón y queremos a partir de hoy caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo estas y otras creencias. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo video. Hasta la próxima. Hemos disfrutado de un hermoso sermón en este inicio de la recepción del sábado. El Salmo 34, versos 17 y 18 nos dice lo siguiente: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El 18 dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Meditando en esta palabra, vamos a inclinar el rostro para despedirlos en oración. Querido y amante Padre Celestial, queremos darte muchas gracias porque nos permites estar en tu presencia y en tu día santo. Permite, Señor mi Dios, que podamos seguir honrando y glorificando tu divino nombre, que podamos contemplar, oh Señor mi Dios, el amor infinito que tienes por nosotros. Perdona nuestras faltas si te hemos fallado en el inicio de este sábado. Ayúdanos, Señor mi Dios, a estar en tu presencia. Bendice a cada miembro, amigo y hermano que está en sintonía de esta programación. Sé con ellos y bendíceles. Gracias porque tú eres bueno y bondadoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invitamos para que el día de mañana a las 9:15 hora de Panamá te conectes con nosotros al culto de oración a nuestro Creador. Mi esposa Aris Concepción, Amelie y Rubén Morales te deseamos un feliz sábado y que el Señor les bendiga. Bienvenido a la sesión de... Bienvenidos a Creación TV, el canal donde podrás tener un encuentro con la creación de Jesús. En él podrás encontrar hermosos paisajes de la naturaleza y la creación. Además podrás contemplar los beneficios de vivir en el campo. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta maravillosa experiencia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará. Y con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la
la victoria alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá. En la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzar. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré.